Hola a todos, muy buenas tardes. En este video veremos la impedancia en circuitos de corriente alterna gracias a la Universidad Politécnico Gran Colombiano de Bogotá. Para ello abarcaremos y recordaremos las estructuras de los números complejos, el cual, como sabemos, los complejos están compuestos de A más B por I, donde A y B pertenecen a los números reales y nuestro I es igual a nuestra raíz imaginaria menos 1. En términos de electrónica tendremos que I es igual a J y nuestra representación compleja de ahora en adelante será nuestra parte real, la resistencia del flujo R, y nuestra parte compleja XJ, el cual es la reactancia. Nuestro Z es igual a la impedancia, por lo cual tendremos nuestra representación binómica, que es igual a voltaje sobre corriente por el exponente de menos J por nuestro ángulo vectorial. Y esto a su vez es igual a R más J por X. Para el concepto de la impedancia tiene especial importancia si la corriente varía en el tiempo. En nuestros circuitos de corriente directa, Z es igual a voltaje sobre corriente. Esto a su vez es la resistencia del mismo circuito. Recordemos que R, la resistencia, es igual a voltaje sobre corriente en circuitos de corriente directa. I, que es corriente, sería voltaje sobre resistencia y es igual a voltaje sobre la impedancia, pero para circuitos de corriente alterna, recordemos. Y es igual para el voltaje sobre resistencia en circuitos de corriente directa, y para circuitos de corriente alterna es voltaje sobre impedancia. El concepto de impedancia, generalizamos la ley de Ohm en los corrientes alternas. Para ello veamos la representación binómica donde Z es igual a R más J por X. En cuestión de esta explicación de este video, veremos las clases de reactancias, el cual es la parte imaginaria que se muestra en la ecuación. Recordemos, la reactancia inductiva se va a representar como X sub L, el cual se debe a la existencia de los inductores. Cuando en un circuito hay una existencia de un inductor, vamos a representarlo como XL, y respectivamente para la reactancia capacitiva como X sub C, cuando existe un capacitor en nuestro circuito. Nuestra ecuación estará dada para hallar XCL, nuestra reactancia capacitiva, será igual a menos J sobre 1 sobre 2pi por F por C. Y respectivamente para la reactancia capacitiva será igual a J por 2pi por F por L, siendo F la frecuencia, C la capacitancia y L la inductancia. El diagrama de nuestro circuito eléctrico se identifica sobre la inductancia y la capacitancia. Vemos acá nuestra existencia del capacitor y nuestra existencia del inductor. Acá el capacitor, el inductor, la resistencia del circuito y nuestro generador. Aquí entonces encontramos la existencia de las resistencias, capacitores o inductores. En el circuito con un elemento inductor vamos a encontrar que en conjunto con la resistencia es la suma vectorial de la impedancia. La impedancia está dada en un circuito inductor de R más J por XL. Para hallar Z será necesario hallar nuestro XL. XL será igual, como lo dijimos anteriormente, a J por 2pi por la frecuencia por L. Vamos a tomar en este caso la frecuencia sea igual a 60 Hz y nuestra inductancia a 20 mHz. Tendremos que
X sub L será igual a J por 2pi por 60 hercios por 20 por 10 a la menos 3. Y esto será igual a 7.54 ohmios. Ahora nuestra representación vectorial de la notación será Z igual a 10 más J,54 ohmios. En nuestra representación de plano complejo, en su forma fasorial, vamos a encontrar, como lo dijimos anteriormente, 7.5 en nuestro eje imaginario, en nuestro eje complejo, y para la resistencia la graficaremos en nuestra parte real, que sería 10. El vector Z está conformado por su forma fasorial, pero para poder hallarlo, para poder encontrar la magnitud del valor absoluto de nuestra impedancia en su representación fasorial, vamos a encontrar que la magnitud de Z será igual a la raíz de 10 al cuadrado más 7.54 al cuadrado, y esto será 12.52. El ángulo será hallado sobre la tangente a la menos 1 de 7.54 sobre 10, y esto nos dará un vector de una magnitud de 12.52 con un ángulo de 37 grados. El resultado de la representación vectorial de nuestra impedancia, recordemos que nuestra reactancia inductiva en su forma fasorial vamos a denotarla como Z igual a 12.52 con 37 grados ohms, donde Z es la longitud del vector con un ángulo y las unidades en ohmios. Recordemos esa representación y esa notación. En un circuito con un elemento capacitor, vamos a encontrar que la impedancia va a ser igual a Z, es igual a la resistencia más J por X sub C. X sub C es la inductancia del capacitor, la reactancia. Para hallar Z será necesario hallar X sub C. Encontramos que X sub C será dada por la ecuación menos J 2 por pi por F por C. Para este caso tomaremos la frecuencia como 60 Hz, igualmente como el anterior circuito, y la capacitancia en nanofaradios, y será 20 nanofaradios. Igual representamos nuestra capacitancia como nanofaradios. Así que tendremos que menos J de 1 sobre 2pi por 60 Hz por 10 a la menos 6 por ser nanofaradios será igual a 132 ohmios. Ahora nuestra representación de la capacitancia de la suma vectorial será 10 más menos J 132 ohmios. En nuestra representación fasorial del vector complejo, para hallar nuestra representación geométrica de la impedancia, recordemos en su forma fasorial, igual hallaremos nuestro Z, nuestro valor absoluto de Z, sobre la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más menos 132 al cuadrado, y esto será 132.38, nuestra longitud del vector. Para el ángulo será tangente a la menos 1 de menos 132 sobre 10, y esto será un ángulo de menos 85.67. Acá vemos nuestro ángulo y nuestro vector, y igualmente recordemos que para la representación vectorial, acordemos reactancia capacitiva en su forma fasorial, la notación será dada como 132.38 menos 167 grados ohms. Recordemos la longitud del vector con un ángulo de unidades en ohmios. Para apreciación, recordemos la importancia. Recordemos que I es igual a J en nuestra variable compleja, y nuestras ecuaciones de la reactancia estará dada por X sub C y X sub L. Agradecemos a nuestras referencias y la consulta de la información. Gracias por su participación y por ver este video.